Principios de octubre de 1944. En el frente oriental, se acaba de producir otra gran tragedia para los ejércitos alemanes en Rusia. El Grupo de Ejércitos Norte, compuesto por la mayor parte del 16º Ejército y el 18º, con un total de 33 divisiones, acaba de quedar cercado y aislado en el noroeste de Letonia, en lo que será conocida como la Bolsa de Curlandia. A partir de este punto, se iniciará una lucha titánica en la península de Curlandia, que muchos incluso han calificado como unos combates sin sentido, que se prolongarán hasta incluso después de la caída de Berlín. Pero, ¿cómo fue esto posible? ¿Qué ocurrió para que el Grupo de Ejércitos Norte se encontrase asediando Leningrado a principios de enero y 10 meses más tarde estuviese en esta crítica situación? ¿Por qué pese a la petición de muchos generales no se evacuó a las tropas en ningún momento? Y por último, ¿cómo fueron los combates que se produjeron en Curlandia durante los 7 meses que duró su asedio? Pues bien, esto es exactamente lo que vamos a ver a continuación. Para ello, remontémonos en primer lugar a enero de 1944. En este momento en el frente oriental se estaban produciendo durísimos combates en la zona occidental de Ucrania tras el cruce del río Níper por parte de los soviéticos, tal y como vimos recientemente en el canal. Sin embargo, esta no fue la única ofensiva que la Unión Soviética realizó, pues el día 13 de enero inició la Operación Leningrado-Novgorod, que esta vez sí pudo romper las defensas alemanas del Grupo de Ejércitos Norte. Esto, como sabéis, era algo que llevaban intentando desde el establecimiento del asedio alemán sobre Leningrado. Así pues, esta operación consistió en dos grandes ataques que fueron lanzados de forma escalonada. El primero se inició el 13 de enero desde el propio sector de Leningrado y desde los alrededores de Novgorod en una maniobra de tenaza. Tras un mes de combate, los alemanes tuvieron que retroceder hasta Narva, ya en la frontera con Estonia, y hasta el lago Peipus. Posteriormente, un mes después del inicio de esta ofensiva, los ataques soviéticos continuaron al suroeste de Novgorod contra la posición avanzada alemana que había quedado en el sector y los hicieron retroceder hasta Pskov, que también estaba en la misma línea defensiva del lago Peipus. A pesar de esta derrota, la nueva posición defensiva era más favorable para los alemanes que la anterior y prácticamente era la que muchos comandantes llevaban solicitando desde hacía mucho tiempo. Sin embargo, durante los próximos meses el Grupo de Ejércitos Sur fue duramente machacado, a lo que hay que sumar además el nuevo frente que se abrió en Normandía el día 6 de junio. Esto hizo que las posibilidades de refuerzo para el Grupo de Ejércitos Norte fuesen prácticamente nulas y así aguardó hasta la próxima ofensiva soviética de verano, que rompería todos los registros anteriores. Durante el verano de 1944, el Ejército Rojo fue capaz de iniciar descomunales ofensivas por todo el frente oriental, que se desarrollaron desde Finlandia hasta Rumanía. Fue concretamente la Operación Bagration, iniciada el 23 de junio, la que afectaría al Grupo de Ejércitos Norte y la que le acabaría dejando aislado en Curlandia. La primera fase de la ofensiva soviética se centró en despedazar al Grupo de Ejércitos Centro en la actual Bielorrusia, a partir de lo cual comenzaron a presionar al Grupo de Ejércitos Norte para mediados de julio. Los ataques se iniciaron al sureste de Riga y se concentraron en el punto más débil del nuevo saliente alemán que se había formado en el frente oriental tras el retroceso del Grupo de Ejércitos Centro. Si bien los ataques que los soviéticos estaban realizando contra Narva o al sur de Pskov no estaban teniendo mucho éxito, no fue así el que lanzaron al norte de Kaunas, que en apenas unos 10 días logró avanzar unos 200 kilómetros y el 1 de agosto llegó hasta el Golfo de Riga. Con esto, todo el Grupo de Ejércitos Norte quedó aislado por primera vez desde que había comenzado la guerra. Esto, como es natural, hizo saltar todas las alarmas en el alto mando alemán, que intentó por todos los medios remediar la situación. Sin embargo, recordemos que justo en esa misma fecha los estadounidenses habían roto el frente de Normandía por Avranches y la caída de Varsovia pendía de un hilo. Tras unos 20 días aislados en Estonia, sin comunicación terrestre con el resto de ejércitos alemanes, para el día 19 de agosto, los alemanes pudieron reorganizarse y abrir una brecha en las líneas soviéticas que volvieron a conectar con las tropas que habían quedado aisladas. Así pues, y si bien la situación quedó estabilizada para principios de septiembre, quedó claro que la situación alemana en Estonia era ya imposible de mantener. Esto llevó a que durante dicho mes de septiembre, los alemanes iniciasen un repliegue generalizado bajo una intensa presión soviética. Sin embargo, y por desgracia para ellos,
no hicieron más que salir de una situación desesperada para encontrarse en otra igual. Para principios de octubre, una vez finalizado el repliegue en Estonia, la mayor parte de estas unidades se encontraban en las inmediaciones de Riga, en donde se había producido un enorme cuello de botella. Fue entonces cuando para el día 5 de octubre, los soviéticos iniciaron una nueva ofensiva más al sur, esta vez contra la ciudad de Memel, que hoy en día es conocida como Klaipėda. De igual modo que habían hecho en su anterior ataque contra el Golfo de Riga, los soviéticos pudieron llegar hasta la costa báltica en apenas 4 días, y esta vez sí, aislaron al grupo de ejércitos norte alemán de forma definitiva. Con respecto a otros cercos que había sufrido el ejército alemán a lo largo de los últimos años, hay que decir que este tenía a su favor que podía ser suministrado por mar, y esto lo cambiaba todo, pues las divisiones podían mantenerse en un estado de combate óptimo. Sin embargo, es aquí cuando surge una de las preguntas clave. ¿Qué sentido tienen estos más de 200.000 soldados en Curlandia, cuando a finales de 1944 eran las fronteras originales de Alemania las que estaban amenazadas? La razón principal que dio el líder alemán fue, en primer lugar, que esta posición en Curlandia era necesaria para defender toda la costa báltica alemana. En segundo lugar, se creía que la presión que los soviéticos iban a ejercer en Curlandia no sería hecha en el nuevo frente del Vístula, por lo que su defensa sería mucho más cómoda. Esto desde mi punto de vista ha quedado demostrado como que fue completamente erróneo, pues el ejército rojo era capaz de seguir atacando en el frente del Vístula con total ferocidad, y lo más ventajoso para los alemanes hubiese sido disponer de más hombres para poder tener una defensa con mayor profundidad. Por último, Hitler esperaba que en el futuro la guerra podría dar un nuevo giro, y Curlandia representaba una posición de partida ideal para iniciar una nueva ofensiva sobre la retaguardia del ejército rojo. Por su parte, los soviéticos, pensando que el grupo norte estaba muy debilitado y que no aguantaría mucho, comenzaron a lanzar ofensivas contra él de forma inmediata. Así pues, ya para el día 13 de octubre los alemanes tuvieron que abandonar Riga y replegarse a una línea defensiva mucho más corta ya en el propio cuerno de Curlandia. El abandono de Riga para ocupar esta nueva posición defensiva fue una de las pocas concesiones que se le hicieron a Schöner, que era el comandante de este grupo de ejércitos. Hay que indicar también que este era uno de los generales favoritos de Hitler por su capacidad para resistir de forma estática en una posición hasta el final. La primera gran ofensiva soviética sobre Curlandia se produjo el día 27 de octubre y consistió en un potente ataque justo en la línea central de la defensa alemana, en la que se emplearon a 52 divisiones del Ejército Rojo. Además, también lanzaron otros ataques en el sector próximo a la costa báltica. Sin embargo, y pese a la potencia de la ofensiva, los soviéticos apenas pudieron avanzar unos 5 kilómetros en un mes y los ataques se detuvieron. Teniendo en cuenta que la península de Curlandia tiene unos 80 kilómetros de profundidad, todo apuntaba a que iba a costar más de la cuenta expulsar a los alemanes de dicho territorio. La siguiente ofensiva contra los alemanes en Curlandia se inició el 21 de diciembre, en un nuevo fuerte ataque soviético que tras una semana de combates no logró tampoco realizar ningún avance significativo, por lo que quedó cancelado. A partir de inicios de 1945, la situación había cambiado bastante con respecto a octubre, pues el Ejército Rojo se había abierto paso a través de los Balcanes y había llegado también a la capital de Hungría. Por otro lado, la última esperanza de los alemanes en el frente occidental había fracasado y ya no existía ninguna oportunidad de dar esa fuerte estocada que pudiese cambiar el resultado de la guerra. Así pues, la mayor preocupación ahora se situaba en el frente del Vístula, en el que se esperaba una gran ofensiva soviética que podía incluso llegar hasta la misma Berlín. Esto intensificó las peticiones de generales como Guderian, que llevaban semanas exigiendo que se evacuase a las divisiones alemanas de Curlandia. Así pues, esta vez sus peticiones dieron sus frutos y a mediados de enero fueron evacuadas hasta 7 divisiones de allí. Fue este también el momento en el que le cambiaron el nombre al Grupo de Ejércitos Norte y pasó a ser ahora el Grupo de Ejércitos Curlandia. Con esto tenemos que la petición de una evacuación total fue rechazada para siempre. La siguiente ofensiva soviética sobre ellos se produjo cuando ya habían roto también el frente del Vístula para el día 23 de enero. Nuevamente, y a pesar de que los alemanes estaban ahora más debilitados, se las arreglaron para rechazar el ataque soviético. Durante el mes de febrero el Ejército Rojo continuó atacando Curlandia,
y esta vez sí que lograron alguna victoria sobre los alemanes en toda la línea de frente, consiguiendo incluso embolsar a la 126 División de Infantería alemana en Priekul. Sin embargo, no fue algo que los alemanes no pudiesen solucionar, y tras replegarse un poco, volvieron a consolidar una nueva línea defensiva ante la que los soviéticos tuvieron que volver a paralizarse. Fue durante el mes de marzo, concretamente durante el día 18, cuando los soviéticos iniciaron su última ofensiva de envergadura contra Curlandia, que nuevamente no consiguió ningún resultado positivo. Esto fue ya la gota que colmó el vaso para Stalin, que veía que pese a los recursos empleados desde octubre de 1944, no había conseguido prácticamente nada en dicho sector. Así pues, convocó a los generales de los distintos frentes bálticos y terminó por disolver el último frente báltico que le quedaba, y envió a esas tropas a apoyar las operaciones que estaban teniendo lugar cerca del frente del Oder. Fue así como a principios de abril, los soviéticos renunciaron a conquistar Curlandia por vía militar directa y se centraron únicamente en bloquear y aislar el territorio. Tras la muerte de Hitler, Dönitz dio la orden de evacuar al mayor número de tropas posible de Curlandia antes de la capitulación final, con el objetivo de que no terminasen cayendo prisioneros de los soviéticos. Fue así como unos 20.000 soldados fueron evacuados por mar de allí entre los días 3 y 8 de mayo. Para el día 9, las tropas alemanas que aún quedaban en Curlandia terminaron rindiéndose finalmente, y los soviéticos pudieron capturar a un total de 189.000 alemanes y a 20.000 combatientes letones. 284.000 bajas fueron las que el Ejército Rojo sufrió durante estos 7 largos meses de asedio, en los que no consiguió romper las defensas alemanas en Curlandia frente a las 117.000 alemanas. Sin duda alguna, esta defensa puede ser considerada como una proeza alemana que, si bien es cierto, hubiese sido más efectiva en el Vístula o en el Oder. A partir de aquí, se inicia un gran debate sobre la importancia que tuvo retener a hasta 9 ejércitos soviéticos intentando penetrar las defensas en Curlandia. ¿Impidió esto que el avance en el resto del frente oriental fuese más rápido? ¿Hubieran sido estas tropas alemanas de mayor importancia en el frente del Vístula o en el Oder? Desde mi punto de vista, sí, pero dejo que cada uno responda a esta cuestión. Si queréis ver otras batallas del frente oriental durante esta fase del conflicto, os dejo en la descripción el programa que subimos recientemente sobre la contraofensiva de Model en Varsovia o la batalla de Bautzen. Gracias a todos por formar parte de esta comunidad, especialmente a los patrocinadores que hacéis esto posible. Suscríbete y comparte este programa si te ha gustado, y nos vemos como siempre cada miércoles y domingo. Hasta pronto.